Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por venir en un día tan particular, con tanto frío, Uruguay y todo. Muchas gracias Alejandro por venir, la verdad que es un placer. Y bueno, vamos a hablar un poco de los peronismos y quería comenzar preguntándote cuántos peronismos tenemos al día de hoy, ¿no? Tu libro hablaba de 4 peronismos, ¿cuántos tendríamos al día de hoy? ¿Cuál sería la cronología de esos peronismos, no? Eh, yo diría que la cronología sirve para ver cuándo se inicia cada peronismo, lo que no supone que los otros automáticamente desaparecen. Es cierto que el primer peronismo, el que va del 45 al 55, prácticamente ya no tiene supervivientes biológicos, salvo Cafiero, que es un hombre de ese periodo. El resto se los ha tragado la biología y la historia. Pero sobre todo, ese peronismo es el peronismo del welfare state. Es decir, es el momento que en la Argentina se constituyen, en la Argentina y en el mundo, a partir de finalizada la Segunda Guerra Mundial y a partir de planteado el conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos como conflicto central, se plantea en consecuencia que la idea liberal tradicional del derecho de tener derecho es una idea un poco pobre y que para enfrentar a los soviéticos es preciso construir lo que se denominaron derechos de segundo grado: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la recreación y el esparcimiento, el derecho a la vivienda. Pasan a ser derechos colectivos. Y como... Esto es un poco, perdón, lo que está en la Carta del Atlántico, ¿no? Claro. Contemos un poquito, si querés. Sí, cómo no. Se trata, ¿no? Conviene, efectivamente, lo que Felipe acaba de apuntar es decisivo, porque los instrumentos de la Carta del Atlántico Norte, de la OTAN, son, primero, el Banco Mundial; segundo, el Fondo Monetario Internacional; tercero y fundamental, el patrón oro; y cuarto, un conjunto de instrumentos políticos que acompañan esta estructura político-militar financiera. ¿Qué quiere decir? Se plantea que ya no va a haber más, como hubo hasta 1945, zona del marco, zona de la libra, zona del dólar, sino que hay un mercado mundial unificado que tendencialmente terminará siendo igual al planeta Tierra, cosa que en ese momento de ningún modo era. ¿Sí? Estamos hablando de un mercado mundial muchísimo más pequeño. Conviene recordar simplemente que Asia y África eran periferia colonial de este mercado mundial, y como parte de este acuerdo se plantea el proceso de descolonización y de incorporación directa al mercado de las ex-colonias. Esto construye una de las mentiras habituales del mapa, que es creer que si hay un mapa, una ciudad que es capital, un nombre y un título que dice república de alguna cosa, estamos en presencia de un Estado nacional. No, estamos en presencia de una organización política que tiene que ver si es o no un Estado nacional, y para eso hay que hurgar al interior de eso. Voy a dar un ejemplo para que se entienda rápidamente. Si uno mira a Irak desde ese punto de vista, uno ve chiitas, sunitas y kurdos. Esto es, 3 tribus y una renta petrolera. Cómo las 3 tribus pacten entre sí y
cómo se reparta o no la renta petrolera, si la renta petrolera es una renta nacional o una renta de una clase dominante determinada, esto modifica el interior y la perspectiva y el paisaje social de esa sociedad. Ahora bien, creer que eso es un Estado nacional, basta con pegarle un virulo a esa estructura para que los chiitas, los sunitas y los kurdos se sigan matando hasta el fin de los tiempos. Y así podemos repasar lo que pasó en el Congo y podemos continuar para que quede en claro que no alcanza con una determinación abstracta y jurídica para que un conjunto de organizaciones sociales se transforme en un Estado-nación. Esto, desde ese punto de vista, ese programa fracasó. Desde el punto de vista de la inclusión en el mercado mundial, fue un éxito absolutamente rotundo, a tal punto fue rotundo que en un momento determinado la Unión Soviética no pudo resistir la presión norteamericana y tuvo que rendirse incondicionalmente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque una guerra no la ganan los valientes, una guerra la gana aquel que está en condiciones de producir más que lo que el otro está en condiciones de destruir. Lo repito, una guerra la gana aquel que está en condiciones de producir más que lo que el otro está en condiciones de destruir. Mientras yo puedo reponer lo que el otro destruye, no gana. En el momento en que yo no puedo reponer, llámese parque o llámese combatientes, claro, cualquiera de las dos cosas es el talón de Aquiles de una guerra. Cuando uno entiende por qué Estados Unidos gana la guerra, lo entiende básicamente de dos puntos de vista simétricos. Cuando Albert Speer, el ministro de Armamentos alemán, cuando entra Estados Unidos en guerra, a partir de la invasión japonesa a Pearl Harbor, Speer le dice a Hitler, hemos perdido la guerra. Y Hitler lo mira atónito, estamos hablando de 1941, ¿cómo hemos perdido la guerra? Sí, dice Speer, porque si en todos los enfrentamientos de los aviones norteamericanos y alemanes, los pilotos alemanes derribaran a todos los aviones norteamericanos, y aún así ganamos, porque ellos pueden producir más aviones que los que nosotros podemos derribar. Claro. Esta es la ecuación matemática, económica, política y militar de cualquier guerra moderna. Entonces, cuando la Unión Soviética no está en condiciones de producir suficiente excedente para sostener a su población civil y al mismo tiempo inaugurar el enfrentamiento de la guerra con la de las galaxias, cuando Ronald Reagan los pone de rodillas porque no pueden hacer lo que los Estados Unidos sí pueden hacer, se terminó el poderío militar soviético. Esta es toda la ecuación. ¿Y de qué depende eso? De la productividad social del trabajo. De cuánto rinde una hora de un obrero norteamericano y de cuánto rinde en ese momento una hora de un obrero soviético, con instrumentos más o menos similares. Esta es toda la discusión. Entonces, lo que nosotros vemos es que el primer peronismo es el peronismo en el momento de la expansión de los derechos populares en el mercado mundial, es el momento de la derrota del fascismo, es el momento en que en general los valores democráticos alcanzan su máximo esplendor. Y es el momento de los nuevos proyectos políticos y de las nuevas posibilidades, porque efectivamente un conjunto de alianzas y posibilidades se abrían paso y se abrieron paso al mismo tiempo que las limitaciones de muchos de los dirigentes en estos casos nos hicieron ver que muchas de las cosas que se podían hacer no se hicieron simplemente por los conceptos y telarañas que estos hombres y mujeres tenían en la cabeza. Y yendo al plano interno, digamos, veníamos de una época muy particular que era la década infame, ¿no? Donde había una deuda social importante, una deuda económica importante que los partidos no estaban en condiciones de resolver probablemente, y que tampoco formaba parte de la agenda, ¿no? Demasiado. El tema social aparece, por ejemplo, en la literatura militar, ¿no? No aparece tanto en la literatura política, como está
que es algo en el informe Palacios de los años 30, digamos. Claro. Tenemos mucha literatura de médicos militares que hablan de la desnutrición, etcétera, pero faltan los partidos de izquierda, por ejemplo, esta preocupación por la Argentina profunda, de alguna manera, ¿no? Bueno, de nuevo acá viene una cuestión clave. Si vos mirás cuáles son las fechas de los primeros ensayos políticos, vas a ver que el primero de todos es de comienzos de 1930 y los hermanos, ¿cómo se llaman? Irasusta. Claro, los hermanos Irasusta hacen el primer ensayo político importante y ese ensayo es condenado al ostracismo sin haber sido leído siquiera. Como los hermanos Irasusta eran nacionalistas y en ese paquete ellos iban automáticamente fletados junto a los nazis, no había ni por qué leerlo. Claro. Lo mismo le pasó a Forja, de alguna manera. Y lo mismo, bueno, a Forja le pasó y no le pasó. Porque Forja, por provenir del radicalismo, el San Benito de nazi era más difícil de encajarse. Pero igual se lo pusieron. Obviamente, Sí, claro. quiero decir. De todos modos, los cuadernillos de Forja circulaban limitadamente, pero circulaban. Ahora, vos ves básicamente que la incomprensión que tenía la clase dominante sobre su propia situación era una incomprensión profunda y abismada. No tenían la menor idea de qué tenían que hacer ni cómo tenían que hacer. Por eso, un ex socialista extremadamente culto y muy bien formado, me refiero a Federico Pinedo, que se hace ministro de los conservadores, bueno, Pinedo es el hombre que puede pensar al mismo tiempo que lo hace Lord Keynes en Gran Bretaña, el mundo del futuro. En 1940, Pinedo entiende, primero, quién gana la guerra, segundo, cómo se reordena el mundo después de que ganan la guerra, tercero, que esto es el eclipse del lugar de Gran Bretaña y del poderío británico, cuarto, que esta es la hegemonía de los Estados Unidos en el nuevo mercado mundial, y quinto, la Argentina tiene que establecer un régimen de coexistencia con los Estados Unidos. Sin un acuerdo con los Estados Unidos, el proyecto sudamericano de la Argentina se volvía muy difícil, salvo que se plantearan un acuerdo estratégico con Brasil. Pues bien, para que la Argentina se pudiera plantear un acuerdo estratégico con Brasil, los estados mayores, tanto de la Argentina como de Brasil, sobraban, porque para el Estado Mayor brasileño la cuestión era quién iba a hegemonizar militarmente el Cono Sur y el enemigo era la Argentina. Claro. Y para el Estado Mayor argentino, viceversa. En consecuencia, para ninguno de los dos, la idea de un programa industrial común era aceptable. Claro. Por eso no sucedió. No, y le agrega a Pinedo el tema de la industria, ¿no es cierto? Así es. Pinedo entiende exactamente lo que después sería, muchos años más tarde, el acuerdo sudamericano, que es básicamente el acuerdo de Argentina con Brasil, Mercosur, ¿no? El Mercosur, gracias, como origen no solo de un mercado ampliado, sino de un proyecto político supranacional. ¿Qué circunstancias se dan en el 45 en Argentina como para que surja este movimiento nacional tan disruptivo de alguna manera, ¿no? Y mirá, primero se da una crisis política fenomenal por esto que vos señalaste antes. Partidos políticos que no tenían ni la sensibilidad ni la comprensión de qué clase de problemas se venían tallando en la Argentina. Porque conviene recordar que en los primeros gobiernos radicales, los obreros extranjeros eran 4/5 partes de los obreros. Es decir, obrero y extranjero eran casi sinónimos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en presencia de hombres y mujeres que no tenían derechos políticos, claro, que no los podían ejercer. Los trabajadores no votaban, el capital extranjero votaba con las dos manos. Claro. Ahora, en una situación así, cuando se interrumpe el ciclo migratorio de la expulsión de mano de obra barata, de origen campesino mayoritariamente, del sur de Italia, de la Hispania atrasada y semifeudal, derrotada
en la guerra civil por el franquismo. Esto es, se dan todas las condiciones para que finalmente los migrantes extranjeros no puedan volver ya a la Argentina. Claro. Pero conviene recordar que un trabajador italiano ganaba en 1915 4 veces lo que ganaba en su país de origen, claro, teniendo en cuenta como añadido que los alimentos en su país de origen eran mucho más caros y aquí eran muchísimo más baratos y de una calidad imposible de comparar. Muchos se preguntan por qué las cocinas de los países de origen de nuestros migrantes casi no existen en la tradición argentina. Y el motivo es muy sencillo, porque ellos venían de comidas de pobres, y frente a la comida de pobre, comer carne era un lujo de ricos, que solamente un trabajador en Italia se podía dar el lujo de comer 2 veces por mes carne. Acá podía comer carne todos los días, que le iba a importar la salsa tal o la salsa cual. ¿Se entiende? Eso era el recordatorio de lo cagado de hambre que estaba. Claro. Mientras que esto era el recordatorio de sus condiciones, de sus nuevas condiciones de existencia. Claro. Entonces vos estás viendo al mismo tiempo 2 cosas. Primero, una modificación en la cabeza de estos muchachos. Segundo, un mantenerse aparte y afuera. Y por último, que en 1945 ya son los hijos de estos, y en algunos casos, los nietos de estos trabajadores, los que están acá y ya tienen otros derechos políticos a los que se suman de los campesinos pata al piso que llegan a trabajar a la capital para sacarse el hambre del interior, que son los mismos de los que hablan los médicos militares. Claro, exactamente. Que son los que tienen problemas de piné, problemas de salud, problemas de alimentación, problemas de hábitat, y vienen de lugares sumamente pobres en condiciones prácticamente terribles. El estatuto del peón, el hecho de que el primer movimiento popular que incluye a los trabajadores en la Argentina, no solo los incluye, sino que es su primera expresión política, bueno, tenga como referencia semejante profundidad social, modifica el panorama definitivamente. ¿Cómo no iban a estar enojadas las capas medias si dejaban de tener sirvientas de 4 pesos? Claro. Entonces, las sirvientas de 4 pesos se hacían fabriqueras y, por supuesto, las cosas no eran para ellos del mejor modo. Bueno, aparte tenemos un cambio cultural muy importante, la idea de que a la gente le corresponde los derechos claro, van llegando. Todo este proceso que arranca antes, ¿no? Arranca en el 43, en esos 2 años tan interesantes que van del 43 al 45, ¿no? Ahí ves cómo los instrumentos que el gobierno del coronel Perón va a poner en ejecución son instrumentos que se construyen con mucha anticipación y son instrumentos diseñados por Federico Pinedo. El Banco Central elimina la caja de conversión, con lo cual por primera vez la Argentina pasa a tener política monetaria. Antes la política monetaria era una consecuencia directa del saldo de las exportaciones. Claro. Que es lo que intenta restablecer Cavallo con la convertibilidad. Es decir, un sistema por el cual el Banco Central está pintado, porque no tiene ninguna política para ejecutar. Simplemente es una especie de caja de zapatos donde entra un dólar y sale un peso. Claro. Sale un dólar y hay que sacar un peso de circulación y buenas noches. Claro, el manejo del crédito también, ¿no? El manejo del crédito y del descuento bancario, que es otro instrumento importante. La creación del sistema de intervenciones que fija los pisos de la política de precios. Me estoy refiriendo a la política de precios sostén para los productos agrarios y en general para todos los productos agrarios, me refiero tanto a los cárneos como a los otros. El hecho de que el Estado es el garante que en última instancia se ocupa en facilitar y posibilitar la rentabilidad de una actividad. Piensen ustedes que la Segunda Guerra Mundial cierra los mercados y en consecuencia el comprador tradicional de la Argentina, que era Gran Bretaña, que pasa a estar prácticamente en una situación de asedio insostenible, bueno,
no está en condiciones ni de reponer el equipo que hacía posible el funcionamiento de la economía argentina, el equipo industrial, que era básicamente inglés, y tampoco está en condiciones de pagar las toneladas de granos y carnes que la Argentina envía y son las que hacen la posibilidad de la alimentación británica en condiciones de asedio. Ahora, esta situación internacional única le permite a la Argentina construir un superávit que equivale a toda su deuda acumulada en toda su historia. Y le permite que, si esa hubiera sido la decisión, de que el primer plan quinquenal que el gobierno de Perón se levanta, tenía más del 90% de su financiamiento cash. Esto es, era un plan que tenía la plata asegurada en el banco. Y además éramos acreedores de las principales potencias en aquel momento. Éramos acreedores de Gran Bretaña, efectivamente, y aparte, acá viene la otra cosa. Como se restablecía el patrón oro, ya no es que nos debían libras congeladas. Claro. Era posible transformar esas libras en dólares y comprar cualquier cosa en el mercado norteamericano. ¿Cómo podemos definir las características centrales de este primer peronismo, no? El primer peronismo es un peronismo, es el welfare state, pues el Estado benefactor. El Estado benefactor, tal cual. Al mismo tiempo, tiene una idea sumamente clásica para ese periodo, muy influida por la lógica, por un lado, por la lógica soviética del plan quinquenal. ¿No? La economía autosuficiente. Claro. Así es. Una economía autosuficiente, básicamente capaz de producir la mayor parte de sus insumos, lo cual, por cierto, no era así. Pero al mismo tiempo hay un análisis político, que es un análisis muy de esa época, que no era solo del coronel Perón, sino que Sartre no pensaba distinto para el mismo periodo, y es que se venía una tercera guerra mundial. Claro. Y como se venía una tercera guerra mundial y la Argentina iba a seguir vendiendo alimentos, la Argentina no tenía para qué pelearse con nadie, iba a resolver su crecimiento industrial casi automáticamente. La guerra de Corea pareció anticipar esta posibilidad, pero quedó claro después que eso no era una tercera guerra mundial, sino eso era un enfrentamiento restringido que tenía un límite preciso. Y el límite preciso era que ni la Unión Soviética ni los Estados Unidos estaban dispuestos a entrar en conflicto, sino en muy determinadas condiciones. En la Guerra Fría, digamos. Y dan arranque a lo que conocemos después como la Guerra Fría. Claro. Bueno, y hablábamos de las características, ¿no?, que tiene este modelo. Claro, este modelo tiene el problema de la necesidad de una idea militar de la independencia económica. Esto es, somos independientes económicamente si estamos en condiciones de fabricar el armamento que Brasil no está en condiciones de fabricar. En consecuencia, esto hace que el horizonte sea un horizonte sumamente estrecho y sea un horizonte donde se plantean muy pocas cuestiones, digamos, a tal punto que el peronismo no logra ni siquiera levantar la siderurgia, que es una cosa que va a terminar haciendo finalmente el gobierno de Frondizi. Claro. Ahora, al mismo tiempo se produce un conjunto de desarrollos de pymes y de industria de mediano porte con una calidad como no se vio prácticamente nunca. Pensemos lo siguiente. En 1950, el Producto Bruto Industrial de la Argentina era exactamente igual al de Brasil. Hoy, el Producto Bruto Industrial de la Argentina es la cuarta parte del Producto Industrial de Brasil. Claro, sí, bueno, ahí tenemos y también ahí aparece la decisión de los Estados Unidos de bancar al modelo brasileño, ¿no? Es decir, aparece Brasil como el país más confiable, digamos, ¿no? Bueno, ahí viene el tema de la posguerra, ¿no es cierto? Esta cuestión. Primero, Brasil tiene una política absolutamente distinta a la Argentina respecto a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Brasil habilísimamente, sin mayor costo, porque la presencia militar brasileña en Europa fue, digamos, un ejercicio verbal, pero este ejercicio verbal le permite a Brasil situarse respecto de Estados Unidos en otros términos que no son los que se sitúa el gobierno argentino. Claro. Y el gobierno argentino después se ve obligado a recular en chancletas. Esta campaña del gobierno norteamericano contra el argentino, ¿qué objetivos perseguía? Pues una campaña realmente muy fuerte y perdurable, porque no termina con Braden esta campaña, ¿no? Claro.
A ver, siempre conviene entender que los Estados Unidos son una estructura compleja y por lo tanto que no hay una sola posición. Es cierto que Braden expresaba claramente a los sectores más retrógrados de la política norteamericana. Pensemos simplemente que Braden estaba asociado personal y directamente a la minería, no a cualquier minería, sino a minería del cobre. En Chile. Claro, que no es Anaconda, ¿no? La Anaconda. Anaconda. Que no es exactamente de los sectores más avanzados. El petróleo y estos son los peores bichos de la Tierra. Ahora, este es el primer asunto. El segundo asunto es que Braden encabeza un enfrentamiento político, pero Braden es derrotado políticamente, y esto no es que es un chiste en Estados Unidos. Esto en Estados Unidos es un problema y un conflicto. Y ahí se plantea qué van a hacer los Estados Unidos después. Con Eisenhower y en la victoria, por primera vez, una victoria republicana, después de 27 años de gobierno demócrata ininterrumpido, se plantean otros términos, y ahí hay todo un intento de acercamiento entre la Argentina, entre el propio Perón y Eisenhower, que manda a la Argentina a Milton Eisenhower, que es su hermano, en una misión particular, y intentan allí acomodar un poco mejor las tabas, porque conviene entender que ya las condiciones no eran de hegemonía inglesa, porque bajo las condiciones de la hegemonía inglesa, el ejército argentino era un ejército de profesionales antinorteamericanos. Claro. ¿Por qué? Porque eran pro-británicos. Entonces, como la Argentina y los Estados Unidos producían cosas parecidas, la Argentina exportaba granos y carne, los Estados Unidos, aparte de sus exportaciones industriales y financieras, también tenía exportaciones de granos y carnes, se veían como países competidores y no como economías complementarias, que eran los términos que le gustaban usar a los jeques de la década del 30. Claro. Complementaria a las pelotas. Granja pero, taller, ¿no? Digamos. Sí, claro. Entonces el asunto era muy sencillo. Acá íbamos a usar todos productos ingleses, íbamos a exportar todo lo demás. Era una lógica binaria muy sencilla. De nuevo, mientras los precios internacionales de los commodities eran buenos, esto es, antes de la crisis del 30, este mecanismo funcionó. ¿Qué fue la crisis del 30? Entre otras cosas, una crisis del precio de los commodities, que cayeron a un tercio de su valor. En consecuencia, todo lo que antes se podía pagar, financiar, consumir, deja de poder pagarse, financiarse y consumirse. En consecuencia, no es que el modelo de sustitución de importaciones es un invento de un economista inteligente, es el resultado empírico de la situación de crisis que plantea la situación del 30. ¿En qué podemos decir que el peronismo fue revolucionario y en qué no, digamos, ¿no? El peronismo, en primer lugar, cambió el estatuto de la ciudadanía, de la calidad de la ciudadanía. Hasta 1945 había en Capital Federal de la República Argentina una ordenanza municipal por la cual los que no tenían saco no podían caminar por las calles del centro. Era una forma de racismo implícito y de antiobrerismo explícito. Para tener saco había que ser un señor comilfó. Y obviamente los descamisados saco no tenían. Razón por la cual esas caras no se veían en la Capital Federal. Claro. Hay un testimonio de Mariano Grondona que cuenta cómo pasaron las huestes del 17 de octubre delante de su casa. Él vivía en Callao y Arenales, en el primer piso. Entonces el tipo dice algo que es absolutamente revelador. Dice, yo jamás había visto esas caras. Claro. No mentía. Esas caras no formaban parte del paisaje urbano capitalino. No llegaban hasta aquí. Pues bien, la primera cosa que el peronismo cambia es el paisaje urbano. La segunda cosa que el peronismo cambia es el derecho a caminar por la calle. Porque uno puede decir, caramba, qué tontería. ¿Qué tontería? Las pelotas. Si uno no puede caminar, no es ninguna tontería. Seguro. Recuerden ustedes, y acá en localidades próximas, La Matanza y otras más, entre 1994 y muchos años después del 2001,
la gente no tenía para viajar, no salían del barrio. Esas caras tampoco se ven en la capital federal de la República Argentina. ¿Se entiende? ¿Hasta qué punto la composición de las caras de una calle no dice simplemente cómo es la calle, sino cómo es la sociedad que camina por esa calle? Entonces, el cambio del paisaje urbano, el hecho de que los trabajadores no solo tuvieran obligaciones, sino tuvieran derechos, que las comisiones internas de una fábrica determinaban si la fábrica trabajaba o no trabajaba, que tocar a un trabajador era suficiente para parar la planta. Que esto, digamos, que de la idea del patrón de estancia a la idea de una fábrica democrática, hay unas cuantas ideas intermedias que se saltaron de un solo sopetón. Y este es el logro político más importante que el peronismo supone. Y esto es cuando se plantea el problema de la abstracta a la igualdad. Claro. Porque las tres banderas del peronismo, soberanía política, independencia económica y justicia social, son el planteo de un nuevo orden político. Esto no quiere decir que automáticamente hay soberanía política. Claro. No, esto quiere decir que estos son objetivos políticos a conquistar. Ahora bien, este planteo, esta idea, no tenía antecedentes no solo en la Argentina, para toda Sudamérica. Claro. Cuando uno mira un movimiento como la revolución del MNR boliviano contra la rosca minera, que derrota con los obreros y los cartuchos de dinamita al viejo ejército, ¿cómo es? ¿Por qué es posible ese levantamiento armado? Porque el gobierno del general Perón bancaba la MNR, claro. Y el jefe del MNR, Paz Estenssoro, estaba sentado en Buenos Aires. Entonces, no es simplemente una cuestión de proclama, era una referencia general para toda Sudamérica. Y una cosa interesante es la construcción de ciudadanía, ¿no? Sí, claro. Cosa que desde el mundo académico general se le niega al peronismo, ¿no? No construyó ciudadanía, se nos dicen dos cosas que quiero invitarte a reflexionar sobre el tema, ¿no? Una es el fenómeno peronista. Se sigue diciendo en papeles académicos el fenómeno peronista, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos decir en 2014 que es un fenómeno o algo que es constitutivo ya de la historia argentina, ¿no? A ver, cuando uno tiene, vos imaginate un juego donde todas las fichas están repartidas, ¿sí? Y Perón tenía un chiste sobre esto, yo tardé 25 años en entender el chiste. Algunos no lo entendieron todavía. De modo que yo no soy de los más lentos de todos. Le preguntan, Perón está en España, y le preguntan cómo se dividen las fuerzas políticas en la Argentina. Entonces dice, 25% son conservadores, 25% son liberales, 25% son socialistas y 25% son comunistas. Y peronistas en general. Ah, no, peronistas son todos. ¿Cómo se entendía eso? Claro. Como el peronismo, es una bolsa de gatos. Y en una bolsa de gatos puede haber de todo. El peronismo tiene de todo. ¿Qué estaba diciendo Perón? El impacto del peronismo era de una magnitud tal que los conservadores, los liberales, los socialistas y los comunistas habían sido transformados políticamente por esta situación. Claro. El peronismo construye un antes y un después. Por eso, la derrota del peronismo es básicamente una necesidad para modificar el curso posterior de la historia argentina. Esa derrota es necesaria por un elemento que creo que es revolucionario, ¿no? Que es la modificación por primera vez en la historia argentina del patrón de distribución, es decir, por primera vez los trabajadores logran el famoso empate, ¿no? Ese 49% que luego llega a más del 50%. Ya, pero vos fíjate algo, en general todos aceptan esto como una especie de discusión cristiana. No es justo que sea así. Y en realidad esto no es ninguna discusión cristiana. Es básicamente entender cuál es el eje del proceso económico.
Me voy a ocupar un segundo de los Estados Unidos y de la crisis norteamericana y se va a entender a colación las dos cosas. La crisis norteamericana se produce en el momento en que la demanda solvente de los sectores populares de los Estados Unidos no está en condiciones de seguir pagando aquello que estaba consumiendo habitualmente. Para que se entienda, un asalariado en los Estados Unidos paga la 4x4, paga el auto, paga el televisor, paga las pilchas, paga todo lo que tiene porque lo debe todo con su ingreso. Su ingreso le permite pagar todo esto. En el momento en que su ingreso empieza a reducirse y empieza a no poder pagar alguno de estos elementos, léase la casa, que se compraban a 25 años y a una tasa de interés del 4 al 6% anual sobre saldos, esto quería decir que en la estructura productiva norteamericana estaba constituida de un modo tal que la demanda solvente popular era el secreto de su funcionamiento. Cuando uno dice welfare state, lo que está diciendo es exactamente eso, que los sectores populares tienen una demanda solvente capaz de sostener el crecimiento de ese proceso económico. En el momento en que eso no es así, esa estructura no tiene ninguna posibilidad y por lo tanto tiene que vender afuera lo que no puede vender adentro. Simplemente porque adentro no hay quien pueda pagar, porque al capital no le interesa cuánta gente necesita zapatos, sino cuánta gente puede pagar zapatos. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que las condiciones de ciudadanía son diferentes y tienen otro rango, porque el modelo que se plantea como modelo productivo exige esas condiciones de ciudadanía. Basta cambiar el modelo productivo para que esa ciudadanía sobre y se recorte. Claro. Bueno, un clásico de la literatura sobre el peronismo es esta idea de Perón y Evita como Evita corrida a la izquierda de Perón, como Evita, inclusive usando un término muy gracioso, ¿no? Plebeya, desde el poder. ¿Cómo lo ves vos, esta ecuación tan particular, esta sociedad política tan particular entre Perón y Evita, ¿no? Perón decía, y de nuevo es conveniente por lo menos pensar, cuando Perón dice algo por lo menos es casi obligatorio pensarlo. Esto no quiere decir que uno esté de acuerdo, claro, pero lo que no se puede evitar es pensarlo. Perón dice que Evita es su creación. Entonces uno, en principio, parece una fórmula casi groseramente machista, creación, que es un pedacito de arcilla, pero cuando uno se detiene a mirar ya más, con más detalle, uno ve tres cosas. Primero, Evita no hace política, sino a partir de su casamiento con el coronel Perón. Segundo, Evita hace política no solo porque es la mujer del coronel, sino porque es la mujer del presidente de la República. Tercero, Evita no hace política con cualquier segmento de la sociedad, sino con los elementos de la sociedad que son los últimos que ingresaron a la lucha política. Lenin caracteriza como un movimiento revolucionario el momento en que los que no hacen política pasan a hacerla. Si algo significó el peronismo, fue una enorme conmoción al interior de la sociedad y la política, que era una actividad restringida para un segmento determinado de las clases sociales. Cuando uno mira de nuevo a Pinedo, ve un dirigente socialista, pero no ve a cualquier socialista, no es un obrero socialista, es un hijo de las clases dominantes, ilustrado, que ha ido a las universidades correspondientes, que ha hecho los viajes que corresponden a Europa y que se ha educado como y dónde corresponde y que él elige una posición de avanzada, pero él la elige, no es el Lula, ¿se entiende? ¿Sí? No es un dirigente sindical que a partir de que surge de la propia clase
y en la actividad de la clase pasa a ser otra cosa. No, estamos hablando de la producción de dirigentes políticos tenía una homogeneidad social casi absoluta. Claro. Entonces, este es un dato no pequeño y Evita no formaba parte de los segmentos que hacían política. Evita formaba parte de los segmentos que soportaban la política. Entonces, Evita es la hija indocumentada del matrimonio de segunda instancia de un padre que tiene casa chica y casa grande. Y ella es la que no es reconocida de la casa chica. Entonces, estamos hablando de una marginal que llega a la capital federal de la República Argentina en condiciones absolutamente hostiles. ¿Y qué hace el relato oficial con la hostilidad de las condiciones? Lo mismo que hace siempre. Nunca recuerda a los prostituyentes. Siempre habla de las prostitutas. Claro. Como si las prostitutas caminaran solas por el mundo y la vida, y los prostituyentes un café, gracias. Entonces, esto es lo increíble. En consecuencia le echan en cara las condiciones de existencia que le impusieron. Primera cuestión. Segunda cuestión. Evita se establece una relación social, personal con el coronel Perón, se enamoran y se terminan casando. Desde el poder, Evita hace dos cosas. Primero, se hace cargo de la Secretaría de Previsión Social, implícitamente, el viejo cargo que Perón tenía, y segundo, comprende que el aparato del Estado, tal cual está constituido, no tiene la flexibilidad suficiente para actuar con la velocidad adecuada en los casos en que esto es necesario. Y esto era absolutamente necesario, arman la Fundación Eva Perón. Eso sucede en 1948. Es decir, Evita no tiene existencia pública previa, Evita tiene una existencia a partir de su relación con el coronel Perón, y la política en la que Evita juega un lugar es una política diseñada por el propio coronel Perón. Entonces, no es tan exagerado decir yo la inventé. Porque, si bien es cierto que no le hace toda la justicia que se merece, Evita hizo unas cuantas cosas con el invento del coronel, pero lo cierto es también que sin el espacio que este hombre le abre y abre, esto no hubiera sucedido. Pero acá viene la otra cosa notable. Evita entiende de un solo saque cuál es su lugar. Claro. Entiende que su lugar es el lugar de la mujer. Y hace dos cosas que no sucedieron nunca. Y acá conviene medir esto respecto de la civilizada Europa. ¿Desde qué año votaban las mujeres en Francia? Francia, ¿sí? Desde 1946. Acá el voto femenino, la ley del voto femenino del 48, y el voto eficaz se hace en las elecciones del 51. Y la primera vez que ingresan mujeres al Senado y a la Cámara de Diputados. Quiero decir que la presencia de mujeres en el Senado y en la Cámara de Diputados del año 51 es superior a la que tienen hoy. Numéricamente superior. Segundo invento, no menos notable. Una cosa interesante es la poca importancia que le dio el radicalismo a la ley de voto femenino, donde prácticamente no tuvo candidatas mujeres en esas elecciones, ¿no es cierto? Bueno, a ver, cuando vos mirás las relaciones del radicalismo con todo lo que se inventó después de 1930, salvo en el discurso, no tienen relaciones con nada. Digo, el radicalismo es el viejo liberalismo decimonónico en otras condiciones. Es cierto que no es que reducir el radicalismo a esto es una exageración. Sí, el radicalismo también contuvo otras cosas, pero las contuvo. Las contuvo. Ya no las contiene más hace un largo rato. No en vano es un partido de intendentes. Claro. El presidente es un intendente, la lógica es una lógica de intendentes, todo lo que se plantea es una federación de intendentes detrás de un candidato que pueda arrastrar. Fuera de eso, nada.
Y otro rol que tenía Evita, no menos importante, era el rol sindical, ¿no es cierto? Es una cosa que me parece interesante para señalar también, ¿no? Como de los roles que le asigna Perón son dos roles dinámicos y que tienen que ver con estos sectores de los que vos estás hablando, recién incorporados a la política, que de alguna manera hacen política a partir de su participación en el mercado de trabajo, ¿no? Por ejemplo. Sin duda. El peronismo no solo modifica el mercado de trabajo al regularlo en otros términos, conviene entender que hasta el peronismo los sindicatos eran semi-ilegales, claro, en el mejor de los casos, o directamente ilegales en la mayor parte de los casos. Ser un dirigente sindical era ir preso. Ser un dirigente sindical era ser maltratado por la policía. Ser un dirigente sindical era ser un tipo sospechoso, y conviene recordar que existía la 4144, esto es la ley de residencia, por la cual un dirigente sindical, ley es una forma de hablar, porque la ejecutaba directamente la policía, sin intervención de juez alguno, bastaba que la policía determinara que alguien no era una buena persona para que lo pusieran de patitas en la calle, y si se le ocurría volver ilegalmente, lo podían fusilar. ¿Sí? Miguel Cané. Así es. El compañerito Miguel Cané, que tiene texto magnífico que se llama Juvenilla, hizo la segunda parte de Juvenilla acá. Claro. Miguel Cané hizo ese texto y fue Roca el que lo aprobó, el que eligió el momento de aprobarlo, y fue precisamente después de una huelga general de la Fora, claro, donde los muchachos se pusieron realmente nerviosos porque vieron que el sindicalismo obrero no era tan fácil. Una cosa interesante ya desde el folclore es esta idea de la mucama, la mucama peligrosa, ¿no? Sí, que claro, aparece con el peronismo, que creo que está muy presente en la literatura, en el imaginario, pero ¿cuánto implicaba eso, ¿no? Que la patrona le tuviera miedo a la mucama, que era evidentemente un cambio muy fuerte, ¿no?, en la sociedad argentina. Sí, fíjate que el planteo era que ya no podés confiar ni en la mucama. Esto porque son realmente muy tontos. A ver, cuando uno mira un country, si uno lo mira no con la carga con que sus integrantes lo miran, sino lo mira como quien mira desde un avión. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Ve un rectángulo ubicado entre un cierto número de torretas con armbres de armas largas que viven enfrente de una villa miseria grande. Cuando uno mira quiénes son los que portan las armas largas, son tipos que viven en la villa. Cuando uno mira quiénes son las mujeres que hacen los servicios en el country, también viven en la villa. Cuando uno mira quiénes son los operarios del country, también viven en la villa. Entonces uno dice, estos muchachos no se dan cuenta que viven en un campo de concentración. Y creen que porque tienen agua caliente y los saludan desde las torretas, están en el mejor de los mundos. Basta que cambie un pelito la relación de fuerzas entre el afuera y el adentro para que ellos estén todos juntos en el horno. Sin embargo, esta percepción no solo no la tienen, sino que viven como si no pasara absolutamente nada. En cambio, cuando la mucama los miraba, estaban preocupados por qué les podían contar la mucama de sus conversaciones con sus amigos. Eran obviamente goriladas incendiarias. Esto no hay ninguna duda. Sábato, cuando no era tan trivial todavía, escribió un texto en 1956 sobre cuando él ve llorar a una mucama en Salta. Se conmociona porque se da cuenta que lo que para unos es un terrible festejo, la caída del gobierno de Perón, para otros es una tragedia. ¿Por qué se produce la caída? ¿Cuáles son los elementos concomitantes que llevan a la caída de Perón? Es muy buena esa. ¿Cuáles son? Hay un conjunto de situaciones. La primera cuestión es que
las nacionalizaciones que el peronismo promovió con la expectativa de una tercera guerra, al no cumplirse la tercera guerra, no dispone de los fondos requeridos para el famoso take-up económico. Ya esto o sea, el pase a la industria pesada. Hace un salto en la inversión que posibilitaba la industria pesada. Al no poder hacer esto, empieza a sentir el sogazo de la inelasticidad de la balanza comercial. Se empieza a dar cuenta que depende cada vez más de productos que son más baratos y tiene además la horrible suerte de que en el 51 y en el 52 serán dos sequías descomunales. Dios durante 2 años no fue argentino y esto fue terrible. Si a esto se le suma el hecho que el gobierno necesitaba ampliar su renta por esta disminución, pero al mismo tiempo había hecho una política verbalmente nacionalista sobre el problema petrolero, donde una de las reformas de la Constitución del 49 era su famoso artículo 40, por la cual la renta del suelo estaba controlada directamente por el Estado Nacional, y esto no podía modificarse sino por un cambio de ley que afectara esta cuestión. Entonces Perón intenta, cuando el momento en que el crecimiento industrial tiene además un problema que es el sostenimiento de la matriz energética, que lo hace posible. La idea de que un crecimiento industrial puede hacerse sin energía es una idea chiflada. Y la energía tiene que venir de algún lado. En ese momento, la base de la energía era la energía petrolera. La Argentina necesitaba ampliar su producción de petróleo y, por ejemplo, la posibilidad del gobierno argentino de comprar trépanos para YPF y aumentar la producción era muy complicada porque los monopolios petroleros no tenían el menor interés en que tal cosa sucediera. Claro. Por lo tanto, bloqueaban directa e indirectamente el desarrollo de YPF. Entonces Perón intenta hacer un acuerdo con la Standard Oil de California. La Standard Oil de California es una de las 7 hermanas, una de las grandes petroleras del mundo, y esto divide el frente interno del peronismo. John William Cook encabeza a aquellos que se niegan a esta política y al mismo tiempo el radicalismo, por boca de Frondizi, escribe su famoso libro Petróleo y Política, por la cual condena al gobierno de Perón como un gobierno cipayo, antinacional, entreguista, etcétera, 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 porque estaba tratando de hacer el acuerdo con la California. Cuando bastó que el gobierno del general Perón cayera para que el doctor Frondizi olvidara su antiimperialismo, antipetrolero, hiciera los contratos petroleros, etcétera, etcétera. Encima con empresas de menor calidad, ¿no? Sí, los hizo de otro modo. Pero más allá de la discusión técnica, si es posible o no es posible, en qué medida el petróleo puede ser utilizado, o la renta petrolera puede ser utilizada como uno de los soportes para financiar el take-up económico, que es otra clase de discusión, lo cierto es que a Perón se le habían angostado las fuentes de financiamiento para el desarrollo económico, sobre todo cuando Perón estaba fuera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En consecuencia, no tenía la posibilidad del acceso al crédito por estas vías y tampoco tenía la posibilidad de la renta petrolera porque su propio frente interno se divide al respecto. Claro. En estas condiciones y en el momento en que el sistema de partidos políticos llega a la conclusión de que no tiene ninguna posibilidad electoral de vencer al peronismo, porque conviene entender que en el 50, que Perón solamente podía ser presidente hasta el 57, y que después iba a haber otro presidente y el ciclo de Perón iba a concluir allí. Pero nadie dudaba de que el próximo presidente también iba a ser el Partido Justicialista. Era una cosa casi axiomática, razón por la cual el segmento francamente molesto con los significados y las innovaciones del peronismo, sobre todo con la presencia de la
clase obrera en otra jerarquía de ciudadanía, esto hace que ellos promuevan un golpe de Estado contra el general Perón y que ese golpe de Estado sea exitoso, entre otras cosas, porque la Iglesia Católica fue el elemento dinámico central que hizo posible el golpe, al mismo tiempo que el gobierno no se jugó con todas las armas que tenía en la mano para aplastarlo. Pues bien, en el momento en que el golpe sobrevive y logra establecer unas ciertas condiciones de posibilidad en Córdoba, y esto es lo que logra Lonardi, pues bien, en ese momento empiezan las defecciones a través del ejército que se inmoviliza y Perón no se pone a la cabeza de la represión. Esto es, Perón se podía poner perfectamente de un general, tenía la formación y las características como para encabezar personalmente la defensa del gobierno constitucional. No solo no hace esto, sino que presenta una suerte de juego de renuncia donde se dirige al ejército y en el momento en que se dirige al ejército, el ejército decide. Y la Asamblea de los Generales decide destituirlo. Exactamente. ¿Y por qué te parece que Perón no resiste? ¿Por qué decide no resistir, digamos? Aquí hay un fenómeno de una extrema complejidad. No faltan nunca los que explican que Evita era heroica y valiente y Perón era conservador y cobarde. Yo tiendo a evitar esta clase de juicios morales porque oculta mucho más de lo que explica. Claro. El punto me parece otro. Para reprimir, Perón no era cualquier represión. Había que matar y fusilar oficiales de la Marina y del Ejército Argentino. Tenía que matar colegas, camaradas. Ese es el término. Para que uno esté dispuesto a ir tan lejos, porque vos fíjate que hay un fenómeno donde uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Soy yo el problema? Si el problema soy yo, bueno, me corro a un costado. Pero el problema no era simplemente Perón. El problema era las fuerzas sociales alineadas detrás suyo. En particular, los trabajadores. Claro. Entonces, si él aplastaba a un levantamiento militar en esos términos, él iniciaba una dinámica política que no tenía ya nada que ver con su propuesta del 45-46. La alianza de clases. Claro, porque en ese momento él pasaba a ser el jefe militar del proletariado argentino. Porque en ese... no es que en ese proyecto lo iba a acompañar un sector de la burguesía. No, de obviamente. Ningún modo. Esto ya quedaba por fuera de las fronteras de cualquier política burguesa imaginable. Perón dice, con cierta verdad y cierta autocrítica implícita, yo pude haber sido el primer Fidel Castro de América. Claro. Pero para eso había que hacer la política de Fidel Castro. Y Perón nunca estuvo dispuesto a hacer la política de Fidel Castro. Fidel Castro es Fidel Castro y Perón es Perón. Digo, una cosa es explicar que Perón no es ni Hitler ni Mussolini. Claro. Y otra cosa es creer que Perón es Fidel Castro. No. ¿Cómo llegamos justamente a que una generación pueda considerar que Perón es Fidel Castro o el Che Guevara, ¿no? ¿Cómo se da esa transferencia al armado de una especie de panteón distinto en los 70, donde se reivindica a Evita como una figura cercana al Che, donde se reivindica a Perón como un líder revolucionario y se construye toda una nueva forma de pensar al peronismo, ¿no? Bueno, ese es el impacto de la Revolución Cubana. Cuando en el 59 los barbudos toman el poder, pasan unas cuantas cosas en la cabeza de los latinoamericanos. La primera cosa es que a 60 millas de Florida hay un gobierno socialista. ¡Wow! Segundo, que ese gobierno socialista no tiene nada que ver con ninguno de los partidos comunistas, ni con la Unión Soviética. Tercero,
que los integrantes de ese gobierno socialista son tipos de 30 años. Con lo cual, lo que le estaban diciendo al mundo es: somos lindos, jóvenes, independientes y podemos. Y encima tenían un tipo de la pinta del Che. Claro. Digo, porque más allá de la foto de Korda, había que ser el modelo de la foto de Korda, ¿sí? Digo, pocas veces un tipo la juntaba, digamos, era un héroe hollywoodense. No es que, porque uno puede admirarlo a Lenin, pero no, es muy difícil hablar del sex appeal de Lenin, ¿sí? Uno puede pensar que Mao Zedong, pero en fin, uno no se lo imagina al póster de Mao Zedong y a miles de adolescentes babeando, no. Digamos, Guevara podía competir con los Rolling Stones, y eso, en fin, no es para cualquiera. Claro. Entonces eran muchos signos, todos juntos, que nos decían al mismo tiempo: se puede, simplemente hay que dejarse de joder con estos carcamanes viejos, triviales y estúpidos. Se puede, pero hay que dejarse de pensar en los términos de la política tradicional. Se puede, y tenemos acá en nuestra propia historia elementos que nos muestran que se pudo y se puede. El origen plebeyo de Evita es innegable. Ahora, transformar a Evita en una especie de Guevara con faldas es un poco mucho. Evita tenía, y esto cualquiera que escuche sus discursos no deja nunca de escucharlo, Evita tenía un discurso sumamente directo y sumamente agitativo, porque se dirigía a los sectores que ingresaban recién a la política. Evita no era la que se dirigía a las direcciones obreras ni a los cuadros medios. Evita se dirigía realmente a la retaguardia de su propio movimiento, dándole un lugar no pequeño. Ahora bien, por uno de esos fenómenos raros que tiene que ver con los cambios de condiciones de recepción, un discurso que en 1952, 53, 51 quería decir una cosa, en 1969, 70 quería decir otra. Porque cuando ella hablaba de la oligarquía y hablaba en términos de una violencia verbal descomunal, esto producía el mismo efecto que el Che Guevara. Porque en esos términos, en esas nuevas condiciones, esto pasaba a querer decir otra cosa. Si a esto se le suma que Perón cambia una de las tres banderas y de independencia económica, soberanía política y justicia social pasa a ser independencia económica, soberanía política y socialismo nacional, pues bien, y por si alguna cosa faltara, el Che Guevara muere en Bolivia en 1967. Perón produce una carta famosa sobre esto y dice: ha caído tal vez el mejor de todos nosotros. ¿El Che Guevara era de todos nosotros? Caramba, yo recién me había noticiado. Pero se entiende, el tipo que está en el ala izquierda de la última revolución plebeya triunfante es uno de nosotros. Esto, y legitimar todo lo que vino después en el impacto que la guerrilla produjo en la sociedad argentina, en las condiciones posteriores al cordobazo, bueno, esto te permite decir que de yo pude haber sido el primer Fidel Castro de América, se lee yo puedo ser Fidel Castro en la Argentina. Y esto fue lo que leyó un segmento dinámico que ingresa a la política en esas condiciones y que funda el tercer peronismo. Porque el tercer peronismo no nace en cualquier circunstancia. El segundo peronismo es el de la resistencia. Nosotros estamos viendo en este momento la crisis agónica de los dirigentes del segundo peronismo,
¿qué es la situación de un hombre como el dirigente de los camioneros? Que es un dirigente sindical, sin ninguna clase de duda, pero que ha perdido la brújula política en cualquier dirección. Ya no estoy hablando de la comprensión estratégica, estoy hablando de la comprensión electoral. Si alguien le va a dar una patada en la cabeza al día siguiente de ganar las elecciones, si las gana, ese es Sergio Massa. De eso no hay que tener la más mínima duda. Ahora, cuando uno mira a hombres o dirigentes de la Unión Ferroviaria que eran parte del ala izquierda de la CGT de los argentinos, a tener que una situación como la de Mariano Ferreira, uno comprende que para que se produzca semejante vuelta de campana, la descomposición es brutal. Esos tipos ya no tienen nada que ver con lo que alguna vez fueron. Y se lo ve simplemente con los datos censales de estos muchachos. Cuando uno mira la casa donde vivía Bandor, la oficina de Bandor, y mira la casa de cualquiera de uno de estos muchachos, no lo puede creer. Bandor tenía una oficina que eran 2 piezas en Caseros y La Rioja. Las mesas de esas oficinas eran mesa de bar. Todo lo que tenía la oficina eran 3 líneas de teléfono. Eso era todo. Ese era el despacho del hombre más importante del sindicalismo argentino de ese momento. Cuando uno mira la oficina de uno de estos pibes, se cae de culo. Porque la oficina del presidente de la Coca-Cola, que como ustedes saben no es exactamente un pordiosero, no tiene nada que envidiarle. Entonces uno ve butacones que valen 15 sueldos mínimos de cualquiera de los obreros que trabajan en el sindicato que ellos representan. El butacón donde pone el traste. No hablar de lo demás. Viven todos en Puerto Madero. Entonces uno dice, caramba, ¿dónde vivía Lorenzo Miguel? Que no era un jefe de la fracción bolchevique. Lorenzo Miguel no se mudó jamás del mismo departamento, de la misma casa de toda su vida. La plata era en función de la política, no en función de tener negocios personales. Bandor jugaba a los caballos y Perón le tiraba la bola porque iba a jugar a los caballos. En fin, por esos azares de la vida yo tuve la posibilidad de ver a Bandor apostando en los caballos. Equivalía a lo que hoy llamaríamos 300 pesos, ¿se entiende? Un tipo, en fin, más allá, esto es opinable, ¿sí? ¿En qué gasta 300 pesos cada uno? Pero que un tipo que es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que era la estructura clave de los trabajadores argentinos de ese momento, juegue 300 pesos, no, se entiende lo que estoy diciendo. Pero de todas maneras, Jorge Antonio hacía algún chiste sobre esto, y una vez lo hizo delante de Perón y de Bandor. El chiste era que, fíjese, nosotros que no jugamos, no bebemos y no fumamos, nos caímos, y ellos que fuman, beben y lo demás siguen ahí. Entonces Perón le dice a Jorge Antonio, cuando Bandor se va, Jorge, no me haga nunca más esto. Un dirigente sindical no va a las carreras. Porque este era el horizonte que un oficial superior del ejército argentino tenía en ese momento sobre lo que era un dirigente sindical. El dirigente sindical no va a las carreras, no va al hipódromo, no va al casino, no sale de putas, eso no es para un dirigente sindical. Y esta historia, uno puede opinar sobre ello lo que le guste, eso es otra cosa, pero esto era valores compartidos de la sociedad argentina. Cuando un dirigente sindical, yo me acuerdo, había un dirigente que tenía una pinacoteca, un dirigente sindical es una cosa, digamos, por lo menos curiosa, ¿no? Entonces lo miraban como si fuera un perfecto marciano, una pinacoteca. ¡Wow! Claro. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y nos volvemos a ver el mes que viene. Muchas gracias.